El gobierno peronista se alió en sus inicios con el nacionalismo católico. A partir de entonces se suspendió la aplicación de la Ley 1420. La posición del Ministerio de Educación estaba en contra del laicismo y el normalicismo, a quienes atribuye la responsabilidad por la inequidad del sistema y la altísima deserción escolar que había. Durante este primer gobierno se produjeron los intentos de reformas más ambiciosos fundados en los principios del primer plan quinquenal. En el capítulo del mismo, que estaba dedicado a la educación, se planteaba la búsqueda de una filosofía educacional que equilibrara materialismo e idealismo y que hiciera posible el principio de democratización de la enseñanza entendida como un patrimonio al que todos debían poder acceder. El proyecto educativo buscaba revitalizar la escuela dándole participación activa en la vida social. El factor considerado más eficiente para lograr esta participación activa era el trabajo entendido integralmente y no solo como una forma de adiestramiento. Por eso se ponía énfasis en la actividad manual en paralelo con la intelectual. Hacia 1940 comenzó a constituirse un nuevo sujeto pedagógico. En primer lugar, los sujetos serán interpelados en su condición de obreros. En segundo lugar, se amplió el currículum, el cual no solo incluye contenidos académicos, sino también conocimientos técnicos y saberes políticos vinculados a la condición de obrero. Este era un modelo educativo que interpelaba a los sujetos trabajadores, no solo como mano de obra, sino también como sujetos sociales al incluir las dimensiones políticas y culturales del ser obrero. En el discurso peronista, entonces, es posible rastrear tres concepciones diferentes de educación que contribuyeron a elaborar un concepto de educación popular, el tener como destinatario al pueblo. En primer lugar, el peronismo continuó con el modelo de la instrucción pública, haciendo especial énfasis en la necesidad de que la escuela llegara a aquellos sectores que aún no habían accedido a la educación formal. En segundo lugar, se comenzó a hablar de una educación integral que engloba la formación intelectual, física y moral de los alumnos. A esto se sumaban contenidos nacionales, regionales y religiosos. Es en la tercera aproximación donde el peronismo presentó una nueva definición de educación popular, partida de la promoción de una educación diferenciada para sectores sociales distintos que tenía el objetivo de favorecer el ascenso social. Sintetizando lo anteriormente dicho, podemos afirmar que una de las ideas centrales del peronismo era instaurar un Estado interventor en la educación. El lema era: los únicos privilegiados son los niños. Gracias a ello se democratizó la educación, brindando acceso a la misma a miles de niños que estaban excluidos, reconociendo la pobreza infantil como un problema. Este reconocimiento fue posible a partir de la idea de justicia social, pero cabe aclarar que dicho reconocimiento conllevó que los niños se convirtieran, además, en el sujeto de educación política con un enfoque conductista, merced al adoctrinamiento político y moral que recibían en las escuelas. La politización de los contenidos escolares durante el periodo del gobierno peronista adquirió un carácter específico. En un principio, como ocurrió en casi todos los gobiernos del siglo, el Estado ejerció un control de la educación, pero, por otro lado, mediante estrategias diversas, sometió a los docentes a presiones para que se adaptaran a sus requerimientos. Entre dichas estrategias pueden mencionarse la creación de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, un sindicato docente, y en 1954, la promulgación del Estatuto del Docente Argentino del General Perón. Pero este documento terminó siendo muy mal recibido, porque a pesar de que atendía a reclamos históricos, tenía un tono claramente partidario. Otra estrategia consistió en obligar a los docentes a afiliarse al partido, conllevando que muchos maestros y profesores se enfrentaran abiertamente con el gobierno, y entonces fueron cesanteados. El adoctrinamiento político se presentó en las escuelas de una manera más cruda y evidente, mediante el currículum oculto en la introducción de contenidos directamente partidarios. En los libros de lectura aparecían textos en los que se hablaba de Perón y Evita. Se elogiaban sus actos de gobierno, se hacía un encomio de sus personas y se los presentaba como figuras cuasi parentales o héroes del pueblo. En otros casos, los nombres de Perón y Evita eran utilizados para aprender a deletrear y a escribir. Una de las lecturas escolares obligatorias será La razón de mi vida de Eva Perón. Entre las rutinas, los rituales y los símbolos introducidos a las escuelas, pueden mencionarse los siguientes ejemplos.
En las aulas o en las oficinas administrativas de los edificios, debía haber fotografías o imágenes de los líderes. En los discursos pronunciados durante los actos patrios se debía elogiar a Perón y a Evita y hablar de su gobierno. También, todos los niños debían aprender la marcha peronista. El peronismo desplegó otra estrategia que, hay que señalar, además de tener fines partidarios, constituyó también una política avanzada en términos de promoción de la salud y educación, destinada a inculcar valores sociales. Esta estrategia consistió en la creación de instituciones, eventos y movimientos que, directa o indirectamente, apuntaban a menudo al adoctrinamiento de los jóvenes. Entre ellos pueden mencionarse a la Unión de Estudiantes Secundarios, los Juegos Nacionales Evita y el movimiento de la Juventud Peronista, posteriormente transformado en Juventud Peronista. En conclusión, el primer plan quinquenal del gobierno de Perón fue un proyecto ambicioso y constituyó un desafío político importante. Aunque muchas de las intenciones y objetivos quedaron solamente en los papeles, hizo posible una democratización de la educación y de la cultura que no tenía precedentes en la historia argentina. Una crítica importante que se puede hacer, sin embargo, se refiere a la forma en que el gobierno desarrolló sus políticas, la cual implica muchas veces una distribución de ideologías que explícita o implícitamente se efectúa a través del sistema educativo. Esto fue claramente perceptible en los contenidos ideológicos partidarios que incluían tanto el diseño curricular como los textos de lectura de la época peronista, así también como las prácticas escolares mismas. También es importante señalar que aunque suele ponerse en evidencia esta situación de la politización de la educación solo cuando se habla del peronismo, como si fuera un aspecto que se le pueda reprochar únicamente a él, el conjunto de los gobiernos del periodo utilizó el sistema educativo para difundir o imponer sus concepciones políticas. Cada época y cada sociedad introducen sus propios elementos políticos en los contenidos y en las prácticas escolares.